La peor pesadilla de Camila se hizo realidad, y no había forma de negarlo. La princesa Catherine había descubierto lo impensable. Dos de las reliquias más emblemáticas de Diana, valoradas en más de 600,000 libras, habían desaparecido sin dejar rastro. Lo más impactante de todo, la responsable no era otra que la propia Camila. Los registros de seguridad no dejaban lugar a dudas, y lo peor vino durante un almuerzo real, cuando la hija de Camila apareció luciendo, con total naturalidad, los pendientes de perlas que alguna vez pertenecieron a la princesa del pueblo. La confrontación fue pública, directa, sin espacio para excusas. William no dudó. La decisión fue rápida y contundente. Camila fue expulsada de Palacio de Kensington, no de forma simbólica ni en silencio. Fue una salida total, definitiva, porque aquello no fue simplemente un robo, fue una traición, una afrenta directa al legado de Diana y aún más grave, al futuro de Charlotte. Así comenzó lo que los miembros más cercanos llamarían en voz baja, el robo silencioso. Era una mañana tranquila en el Palacio de Kensington, el 18 de junio de 2025, cuando Catherine, siguiendo su rutina, revisaba los registros de las joyas históricas. Estaba preparando una selección especial para una exhibición privada en nombre de Charlotte. Todo parecía normal, hasta que dos entradas llamaron su atención. Faltaban el icónico collar de perlas de Diana, regalo de los Spencer en su 18º cumpleaños en 1981, y los pendientes de perlas de Qatar, una joya diplomática excepcional del año 1986. Ninguna de las piezas estaba en su vitrina asignada. Y lo más alarmante, el registro de la bóveda no mostraba ninguna retirada oficial. El collar había sido evaluado y catalogado por última vez en marzo de 2023. Los pendientes, tasados en más de $500,000, estaban reservados para ser limpiados antes del cumpleaños 18 de Charlotte, previsto para 2043. Y sin embargo, ahora ambos habían desaparecido. Catherine no entró en pánico. A las 7:45 a.m., dio aviso al personal privado de Windsor y ordenó una búsqueda silenciosa en 3 ubicaciones: el propio Palacio de Kensington, el Castillo de Windsor y una instalación de almacenamiento en Norfolk. Pero para las 10:00 a.m., el resultado fue inquietante. Nada. Las 2 cajas fuertes, protegidas por huella dactilar y revisadas cada trimestre, no mostraban señales de haber sido forzadas. Las cámaras no revelaban entradas no autorizadas. No había registros de retiro, ni entradas de personal, ni imágenes desde el 2 de mayo de 2025. Catherine ya sospechaba. No se trataba de un error técnico. Alguien con conocimiento preciso y acceso privilegiado había retirado las joyas en el momento justo. William reaccionó con rapidez. A las 12:30 p.m. ordenó el bloqueo inmediato de todas las reliquias restantes. Se reactivó el protocolo de auditoría real de 2022, examinando pieza por pieza cada joya que alguna vez había lucido Diana. Las llaves de la bóveda fueron reasignadas. La confianza ahora es un riesgo de seguridad, comentó William en privado, y tanto él como Catherine, en conversaciones a puerta cerrada, comenzaron a sospechar lo que no se atrevían a pronunciar, que no era solo una traición. Era un ataque directo al legado de su hija. Mientras las apariencias en el palacio seguían como si nada, sesiones de fotos, eventos benéficos, alfombras rojas, detrás del telón se desataba una auténtica crisis real, porque esas joyas no habían desaparecido al azar, eran de Diana y habían sido cuidadosamente reservadas para Charlotte, intocables hasta su mayoría de edad. Con las bóvedas selladas y el personal obligado al silencio, solo quedaban 2 preguntas: ¿quién las tomó y por qué?
La respuesta no llegaría en susurros, se revelaría a plena luz del día, en perlas que nunca debieron ser usadas, por una mujer que no tenía ningún derecho a ellas. El collar desaparecido no era simplemente una joya, era uno de los primeros símbolos de lo que Diana estaba a punto de convertirse, una figura central en la realeza británica. Fue el 1 de julio de 1981, en su cumpleaños número 18, cuando la familia Spencer le entregó el icónico collar de perlas como un gesto cargado de significado. 4 hileras de perlas de agua dulce, con un broche central de diamantes, perfectamente trabajadas. Para entonces era mucho más que un adorno. Era una bienvenida silenciosa pero poderosa a la dinastía a la que estaba por unirse. En 1998, tras su fallecimiento, la pieza fue tasada en 100,000 libras. Diana lo usó por primera vez durante su luna de miel en el Mediterráneo, apenas días después de su boda. El collar reflejaba esa nueva etapa, entre juventud y responsabilidad, entre cuento de hadas y realidad real. Pero los pendientes eran aún más exclusivos. Durante una visita de Estado a Qatar en 1986, el propio emir le obsequió un par de pendientes de 3 perlas colgantes, un regalo reservado tradicionalmente para reinas extranjeras. Diana los lució en múltiples eventos entre 1986 y 1987 y se volvieron especialmente célebres porque los llevaba con frecuencia mientras estaba embarazada de William. Una fotografía tomada el 14 de octubre de 1986 durante una gala en Londres, se volvió icónica. Diana sonriente, radiante bajo la luz de las arañas, con una mano acariciando orgullosamente su vientre y las perlas brillando como testigos silenciosos de ese instante de plenitud. En 2005, ambas joyas fueron guardadas en el archivo de Windsor por orden de la reina Isabel II, y así permanecieron intocables durante casi 20 años, hasta que en 2023 Catherine las solicitó para conservación, no para exhibición. La decisión ya estaba tomada. El collar y los pendientes serían entregados a la princesa Charlotte al cumplir sus 18 años, en 2043. No era una cuestión de moda, ni un gesto simbólico. Era un acto deliberado, un legado vivo de la elegancia, la fuerza y la feminidad de Diana, destinado a renacer en su nieta. Por eso el robo dolía tanto. No era simplemente una pérdida material, era una profanación emocional. Aquellas joyas no hablaban de estatus, hablaban de transformación. Contaban la historia de Diana, de adolescente insegura a figura mundial, de princesa tímida a madre decidida. Quitarlas de la bóveda no fue solo borrar una entrada en un inventario, fue un intento de reescribir la historia. Quien las tomó no buscaba lujo ni brillo, buscaba cortar el hilo de herencia real, eliminar el futuro legítimo que Diana había dejado tras de sí. Ese futuro tenía un nombre: Charlotte. Catherine, al comprender toda la magnitud de lo que había sido sustraído, contuvo su furia con la elegancia imperturbable que se espera de una princesa. La prensa no sabía nada, el personal guardaba silencio, pero había una pista que nadie podría ocultar, una que transformaría la sospecha en evidencia y el silencio en confrontación. Todo ocurrió durante un almuerzo en el corazón del Palacio de Buckingham. Era el 20 de junio de 2025, un encuentro informal entre miembros de la familia, asesores cercanos y figuras de la realeza. Catherine llegó puntualmente, a las 12:15 p.m. Sonreía, saludaba, pero algo estaba por cambiar el curso del día. A las 12:18 p.m. entró Laura López, la hija de Camila. Iba vestida de manera sobria, elegante, pero con un detalle que hizo que la sangre de Catherine se helara al instante. Llevaba en las orejas unos pendientes de 3 perlas, de largo idéntico, caída simétrica,
Solo necesitó 2 segundos para reconocerlos. Eran los de Diana, los desaparecidos. Catherine no dijo una sola palabra al principio. Observó, esperó. A las 12:23 p.m., se inclinó discretamente hacia su asistente y solicitó una verificación visual en los archivos de joyería. La confirmación no tardó. Mismo diseño de 1986. Donación del emir de Qatar. Misma estructura de diamantes. No había dudas. Los pendientes eran los originales. Una tensión invisible comenzó a extenderse por el salón. Catherine se puso de pie, mantuvo la mirada fija en Laura y por primera vez la enfrentó frente a más de 30 invitados. ¿Qué llevas puesto?, preguntó, con voz suave pero afilada. Laura tartamudeó nerviosa. Un regalo de mamá. Camila, sentada a 2 sillas de distancia, empalideció al instante. William apareció minutos después, alertado discretamente por seguridad. Catherine no cedió. Se giró hacia Camila y declaró con firmeza: «Esos pendientes son de Charlotte». El salón quedó en absoluto silencio. William ordenó la presencia inmediata de un gemólogo del palacio. Para la 1:00 p.m., en una sala privada, los pendientes estaban siendo examinados con lupa. La estructura del broche, el revestimiento serial, el alineamiento de las perlas, todo coincidía. «Son los originales», confirmó el experto. Ya no era una suposición, era un hecho. Las joyas no estaban perdidas, habían sido robadas y llevadas con arrogancia al interior mismo de la residencia real. Para Catherine, ya no era una simple sospecha, era una declaración de guerra. Mientras los asistentes revisaban inventarios con una meticulosidad inusual, la oficina privada del príncipe William emitía una orden estricta de silencio absoluto. Nadie debía hablar, nadie debía filtrar, pero ese silencio no duraría mucho, porque, sin saberlo, Camila y su hija Laura, en su intento desesperado por cubrir huellas, desataron una reacción en cadena que ningún equipo de relaciones públicas podría controlar. Lo que estaba por ocurrir no solo sacaría la verdad a la luz, sino que abriría las compuertas de un escándalo gestado en silencio durante más de 3 décadas. La historia que habían construido Camila y Laura empezaba a desmoronarse. Para el 21 de junio de 2025, el palacio vivía una calma tensa, una especie de caos en voz baja. Laura López, aún visiblemente afectada tras el almuerzo en Buckingham, ofreció a los asistentes reales una explicación vaga. Dijo que los pendientes de perlas eran un regalo de su madre, Camila, adquiridos, según afirmaba, en una subasta privada hacía varios años. No tenía recibo, no tenía documentación. Cuando se le preguntó por el nombre de la casa de subastas, no pudo recordarlo. Su tono, al principio casual, cambió rápidamente a defensivo. Según su relato, los pendientes habían sido comprados en 2012. Sin embargo, reaparecieron misteriosamente 13 años después, sin que existiera un solo registro oficial que respaldara esa versión. La mentira no tardó en venirse abajo. El equipo de la colección real cruzó todos los datos de adquisiciones de joyas entre 2010 y 2020, incluyendo subastas públicas y privadas de casas como Sotheby's, Bonhams y Phillips. El resultado fue contundente. No había coincidencias. Y mientras tanto, los registros de seguridad del palacio revelaban una pista clave. El 9 de abril de 2025, Camila había accedido sola al ala segura, donde se encuentra la bóveda de joyas bajo el cuidado de Catherine. No iba acompañada de personal, no tenía autorización. Afirmó que su visita era parte de una investigación histórica para una futura gira, pero no había ningún viaje oficial previsto para ese trimestre. Esa misma noche, William convocó una reunión privada con sus asesores más cercanos y 2 consultores legales. Cuando le informaron la versión de Camila
Según fuentes cercanas, permaneció en silencio unos segundos antes de decir con claridad: «Eso no es un error, es un robo». Rechazó rotundamente la sugerencia de los asesores de Carlos de resolverlo discretamente. «No, esto no se va a ocultar detrás de cortinas», respondió. Catherine, con firmeza serena, asintió. «Si no actuamos, estaremos diciendo que la memoria de Diana no importa». Menos de 48 horas después, la historia se filtró a la prensa. El 23 de junio, The Times publicó un titular de primera plana: «La familia de la reina, vinculada a joyas desaparecidas de Diana». Fuentes anónimas del palacio confirmaron que las piezas estaban destinadas a la princesa Charlotte. En cuestión de horas, estalló una tormenta mediática. La reacción del público fue inmediata y despiadada. Las cuentas oficiales de la familia real en redes sociales fueron inundadas de comentarios. Uno en particular se volvió viral. «No solo robaste unos pendientes, le robaste a la nieta de Diana». Ya no había protocolo ni retratos oficiales que sirvieran de escudo. La historia de Camila se había desplomado, y ahora todo el mundo observaba. Pero mientras afuera las críticas se multiplicaban, dentro de los muros reales, William preparaba algo mucho más devastador. No se limitaría a apartar a Camila del escándalo. Le arrebataría lo único a lo que aún se aferraba: su privilegio real. Porque la monarquía ya no se trata de títulos, se trata de confianza. Y Camila, sencillamente, la había roto. El privilegio real de Camila fue revocado. El 24 de junio de 2025, William tomó su decisión y la hizo oficial. A través de una directiva interna enviada al Departamento de Asuntos Internos de Kensington, revocó completamente el acceso de Camila a los archivos de reliquias y a la planificación ceremonial. El documento, firmado pasadas las 3:00 p.m., confirmaba su exclusión de cualquier rol futuro relacionado con la colección personal de Diana, la rotación de joyas reales o la curaduría del vestuario histórico. «No puedes reescribir el legado de Diana», habría dicho William a un asesor. «Ni con relaciones públicas, ni mucho menos con un robo». El personal del palacio fue informado. Camila ya no era bienvenida en las residencias privadas de Kensington. Aunque técnicamente seguía siendo reina consorte, su influencia real fue borrada en menos de 24 horas. Ya no participaría en eventos encabezados por los príncipes de Gales. Su nivel de seguridad fue reducido. Y por primera vez desde 2005, estuvo ausente en la reunión anual de estrategia de reliquias de verano del Consejo Real, que tradicionalmente se celebraba en Sandringham. Las consecuencias simbólicas fueron aún más rotundas. Los asistentes reales describieron su salida como silenciosa, pero absoluta. No hubo comunicado, no hubo disculpa, no hubo explicación, pero todos en el palacio lo sabían. Un miembro del círculo interno lo resumió así: «No la echaron físicamente, pero la echaron por completo». Camila ya no pisa donde alguna vez pisó Diana. Mientras tanto, Catherine mantuvo su silencio. No emitió declaraciones. Se enfocó en la agenda de verano de Charlotte, sus eventos escolares, actos benéficos y visitas programadas a los archivos. La vida seguía, pero la estructura del poder había cambiado. La prensa no tardó en reaccionar. The Telegraph lo calificó como un exilio interno. The Guardian como una corrección del relato real. En redes sociales, las palabras fueron aún más directas. Las redes sociales estallaron en cuestión de horas. Memes de Camila saliendo por las puertas del palacio, acompañada de emojis de maletas, inundaron los timelines. Hashtags como «echada» y «saco no tu corona» se volvieron virales. Para el público, no era solo un desenlace satisfactorio, era justicia simbólica. La monarquía no solo había respondido, había tomado partido. Pero para Catherine y William,
Esto nunca se trató de venganza. Se trataba de algo más profundo, el legado, porque la corona no es solo una institución, es también una guardiana de memorias. Y cuando alguien intenta reescribir esas memorias, hay que actuar. Lo que verdaderamente estremeció al palacio no fue únicamente la conducta de Camila, sino el patrón oculto detrás de ella, porque una vez roto el silencio, regresaron los susurros. Ecos de 1993, murmullos de 1996, escándalos enterrados hacía décadas. El pasado, ahora, regresaba, y esta vez volvía con garras. El robo, que cruzó una línea sagrada. Para la familia real, las joyas no representan simple lujo, son una narrativa tejida en diamantes y perlas. El collar de perlas que Diana recibió en 1981 marcó el inicio de su recorrido real. Los pendientes, obsequiados por el emir de Qatar en 1986, representaban su ascenso como figura global. Catherine siempre los había tratado como reliquias sagradas. Cuando desaparecieron, no fue solo la pérdida de un objeto, fue la traición a la memoria de una madre, una memoria destinada a renacer a través de la princesa Charlotte. Por eso el acto de Camila cruzó una línea que ninguna disculpa podía reparar. Puertas adentro, comenzaron a surgir más documentos. En 2022, la reina Isabel II había dejado instrucciones por escrito. Todas las joyas personales de Diana debían permanecer dentro de la línea de sangre de los Gales, Catherine, William y Charlotte. La intención era clara. Incluso en sus últimos días, la reina había marcado el límite. El acto de Camila no solo violó el protocolo de la bóveda, susurró un asistente, violó los últimos deseos de Isabel. No hay forma de que no lo supiera, agregó otro en voz baja. Simplemente no le importó. La ofensa más profunda no fue solo el robo. Fue a quien Camila intentó entregar las joyas, a Laura López, una ciudadana privada, sin cargo oficial en la realeza. Al usar esos pendientes, Laura se insertó en una historia que no le pertenecía. Para el público, fue como ver a una desconocida entrar en el legado de Diana y probárselo como si fuera un disfraz. El golpe simbólico fue brutal, especialmente para quienes recordaban 1997 y la avalancha de dolor que siguió a la muerte de Diana. Ahora, ese duelo volvía a encenderse. Comentaristas lo calificaron como un robo emocional. Más de 100.000 tweets se generaron en menos de 24 horas. Los periódicos republicaron imágenes de Diana con su collar de perlas, contrastadas con fotos de Laura usando los pendientes. El impacto visual era devastador. Un titular lo resumía todo. De Diana a Charlotte, interrumpido. Pero esa interrupción no duraría mucho, porque Catherine estaba decidida a proteger ese legado para siempre. Con Camila exiliada y la bóveda nuevamente asegurada, la opinión pública no buscaba castigo, sino algo más esencial: confianza. ¿Defendería Catherine lo que quedaba? ¿Protegería el legado de Charlotte de más daño? La respuesta no llegó en discursos ni en comunicados. Llegó en forma de actos serenos, pero firmes, porque Catherine no solo heredó las joyas de Diana, heredó también su fuego, y ahora estaba lista para usarlo. El oscuro pasado de Camila vuelve para atormentarla. Mientras Camila desaparecía del ojo público a finales de junio de 2025, algo aún más turbio emergía. El escándalo reactivó recuerdos que llevaban más de 20 años enterrados. Ya no se hablaba solo de pendientes robados. Los titulares empezaron a recordar todo lo anterior: el romance con el príncipe Carlos durante el matrimonio con Diana, las llamadas telefónicas clandestinas y, sobre todo, las infames cintas del Tampon Gate de 1993. Todo volvía, esta vez sin que ningún equipo de relaciones públicas pudiera detenerlo. La imagen pública de Camila siempre fue frágil.
Desde que se casó con Carlos en 2005, trabajó años para construir una figura nueva: apoyo silencioso, elegancia diplomática, discreción institucional. Pero ahora, fuentes del palacio admitían que ese ascenso fue cuidadosamente construido con la ayuda de aliados mediáticos y una maquinaria de comunicación que suprimía verdades incómodas. Con el escándalo de las joyas estallando en línea, periodistas comenzaron a sacar recibos antiguos. Una reportera del Times escribió en X: no confiaban en ella entonces, no confían en ella ahora. Aún más demoledores fueron los susurros internos. Asistentes, que antes habían sido leales, empezaron a hablar bajo anonimato. Uno afirmó que Camila había accedido a los almacenes de Windsor en 2017, 2019 y 2021 con la excusa de realizar revisiones patrimoniales. Ninguna pieza fue reportada como desaparecida en esos años, pero ahora, cada acceso anterior despertaba sospechas. No fue un error puntual, dijo un asistente. Fue un patrón, un sentido silencioso de derecho. Y frente a esa tormenta, Catherine permanecía intocable. Nunca pidió joyas, nunca reclamó atención, nunca hizo de sí misma el centro. Pero ahora, el contraste entre ambas era imposible de ignorar. El legado de Camila parecía fundado en la adquisición, el de Catherine en el servicio, y mientras la opinión pública giraba con fuerza, la elección era clara. Ahora, su memoria estaba reclamando lo que le pertenecía, no a través de discursos ni confrontaciones, sino a través de su nuera. La prensa no soltaba el tema. El palacio, por más que lo intentó, no logró enterrarlo. El pasado de Camila había regresado, esta vez con fuerza renovada, y no pensaba marcharse en silencio. Mientras el mundo debatía su caída en desgracia, Catherine mantenía un silencio impenetrable, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya estaba preparando su próximo movimiento. Lo que fue robado ya había sido expuesto. Lo que aún quedaba ahora debía ser protegido, no solo con vigilancia o cerraduras, sino con algo infinitamente más poderoso: el legado. Catherine defiende su lugar con dignidad. El Lino de julio de 2025, Catherine actuó, sin cámaras, sin flashes, sin prensa, en una ceremonia discreta, íntima, dentro de los muros de Kensington Palace. Supervisó personalmente el cierre definitivo de los objetos heredados de Diana que aún permanecían en la bóveda real. La seguridad fue actualizada. Ahora, el acceso requería reconocimiento biométrico y un sistema de doble autorización. Solo 2 personas estaban habilitadas para ingresar: Catherine y la persona designada como guardiana del legado de Charlotte. Ni siquiera William tenía acceso directo. El mensaje era cristalino. El legado de Diana ya no era compartido. Ahora estaba protegido y sellado. No hubo declaraciones públicas. No se filtró ninguna imagen. Solo un gesto, una nota escrita a mano, colocada dentro de la bóveda, con fecha del 1 de julio. Decía simplemente: para Charlotte, con amor, mamá. Los empleados presentes ese día describieron el ambiente como solemne y profundamente enfocado. No estaba enojada. No hubo dramatismo, dijo uno de los oficiales de seguridad. Estaba decidida. Y fue entonces cuando todos lo comprendimos. Esto no se trataba solo de joyas, se trataba de proteger. En los días siguientes se sintieron los primeros cambios. Personal de Clarence House comenzó a pedir su traslado a Kensington. Los memorandos internos reflejaban una lealtad creciente hacia la Casa de Gales. Por primera vez desde la muerte de la reina Isabel II en 2022, la familia real tenía un nuevo eje moral. Y no era Carlos, no era Camila, era Catherine. La opinión pública no tardó en reflejar esta transformación. Una encuesta publicada por YouGov el 3 de julio
mostró una subida histórica. Catherine alcanzó un 82% de aprobación, el nivel más alto desde su boda con William en 2011. Camila, en cambio, cayó por debajo del 29%, su punto más bajo desde 2010. El pueblo había hablado y lo había hecho claro. El futuro de la corona no le pertenecía a la sustituta de Diana, sino a su heredera espiritual. Mientras Catherine tejía una red de protección silenciosa en torno al legado familiar, William optó por un camino más firme y directo. Ya no se conformaría con reaccionar. Ahora era él quien comenzaba a dar las órdenes, redibujando las líneas internas del poder real. Lo que Camila había quebrado no podía ignorarse, y lo que Carlos se negaba a enfrentar, William lo desmontaría, pieza por pieza, porque ya no se trataba solo de joyas, se trataba de restaurar el nombre de Diana, cerrando una puerta tras otra. William da un paso al frente para proteger el legado. El 4 de julio de 2025, William hizo imposible que su postura pasara desapercibida. En una orden interna sin precedentes, ordenó la suspensión total de todas las solicitudes de acceso a objetos heredados por parte de miembros de la familia que no pertenecieran directamente a la línea Gales. Camila y su círculo más cercano, incluida Laura López, fueron oficialmente vetadas de los archivos de joyas y vestuario real. En el registro de herencias de la corona se añadió una anotación permanente: prohibido el acceso. Por primera vez, el nombre de Diana, sus pertenencias y su historia quedaban oficialmente protegidos por la política interna del palacio. Según fuentes cercanas, William se reunió en privado con su padre dentro de Clarence House, y allí, sin rodeos, le dijo: «Si tú no vas a defender su legado, lo haré yo». Carlos, visiblemente sorprendido, no dio respuesta pública. Pero dentro del palacio, asistentes describieron al rey como abatido y cada vez más aislado. En las semanas siguientes, canceló 2 apariciones públicas junto a Camila, incluyendo una planeada en Gloucestershire. Los rumores empezaron a correr con fuerza. ¿La corona estaba comenzando a fracturarse desde dentro? Mientras la grieta interna en la familia real se hacía más visible. En Kensington ya se estaban tomando medidas concretas. El Palacio de Kensington, sin hacer ruido, puso en marcha una fuerza especial dedicada exclusivamente a los objetos heredados. Se trató de una reestructuración interna sin precedentes. 7 miembros del personal fueron reasignados para supervisar la rotación, conservación y trazabilidad digital de cada pieza que alguna vez perteneció a Diana. Cada prenda, cada joya, cada recuerdo tangible pasaba ahora a estar bajo vigilancia estricta. Un historiador real lo resumió así: él no solo está protegiendo a Charlotte, está reforzando la historia y cerrando las puertas que Diana nunca pudo cerrar. El público, lejos de mirar hacia otro lado, entendió perfectamente lo que estaba ocurriendo. Las cartas comenzaron a llegar desde todos los rincones de la Commonwealth. Miles de mensajes, muchos dirigidos directamente a Charlotte. Una carta, escrita por una mujer de 82 años desde Canadá, decía con ternura: «Diana estaría orgullosa de tu mamá». En redes sociales, los hashtags resurgieron con fuerza: «So Protect Charlotte», «Diana Forever», «The True Legacy». La monarquía estaba cambiando, evolucionaba ante los ojos del mundo, y el mundo lo sabía. La bóveda estaba cerrada. Las líneas de lealtad estaban trazadas, y la familia, aunque aún unida por títulos, estaba dividida en 2 corazones. Carlos y Camila seguían en el poder, al menos en lo técnico, pero el cariño del pueblo ya había emigrado a otro lugar. Porque en la historia de la memoria de Diana, el pueblo había hecho su elección, y esa elección ya no se grababa en oro,
sino en confianza pública. Lo que vino después no fue solo un juicio moral, fue una coronación, una proclamación popular de una reina que aún no llevaba corona, pero que ya la había conquistado con actos silenciosos. Para el 7 de julio de 2025, la decisión colectiva era irreversible. Esto ya no trataba solo de quién robó qué o quién mintió a quién. Se trataba de quién defendía un valor y quién intentó destruirlo. En Internet, los hashtags no paraban de multiplicarse. Justice for Diana se volvió tendencia en 81 países. Charlotte Deserves Better superó el millón de menciones en apenas 48 horas. Incluso los medios tradicionales replicaron el sentimiento global. BBC Newsnight dedicó un segmento completo bajo el título Legado recuperado, el efecto Catherine. Camila, completamente ausente de los compromisos oficiales, se convirtió en una advertencia viviente, de reina consorte a exiliada simbólica. Una imagen cuidadosamente reconstruida desde 2005 se desmoronó bajo el peso de 3 perlas. Comentaristas europeos lo calificaron como el colapso más veloz de la credibilidad real en tiempos modernos. En un clip viral, un periodista se preguntaba, ¿se puede perder una corona que nunca debiste llevar? Mientras tanto, Catherine y Charlotte aparecían juntas en un evento benéfico infantil en Oxford, sin joyas, sin alardes, solo sonrisas tranquilas. Pero para el público, la imagen decía todo. El legado de Diana no estaba enterrado. Caminaba ahora al lado de su nieta, vivo, protegido, y finalmente en las manos correctas. La monarquía no emitió comunicado, ni falta que hizo, porque al final, Camila no solo fue descubierta, fue rechazada por la historia. Y Catherine, ella no necesitó tomar un título, porque ya había sido coronada por el pueblo. Camila intentó apropiarse del pasado y perdió su lugar en él. Su influencia desapareció, su reputación se hizo añicos. La corona no la defendió, el pueblo no la perdonó, y mientras tanto, Catherine permaneció firme, silenciosa, protegiendo el legado de Diana, asegurando el futuro de Charlotte, sin escándalos, sin revancha, solo con fuerza serena. Ahora el mundo ve, con absoluta claridad, quién lleva realmente el espíritu de Diana, porque Camila no solo fue atrapada, fue borrada por la verdad, por la gente y por la única reina que el corazón del pueblo ya había elegido. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre todo esto? ¿Crees que la historia hizo justicia a Diana y a su legado? Si esta historia te ha emocionado o hecho reflexionar, dale like al video y suscríbete al canal para no perderte la próxima parte.